Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Sagitario, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que tenías que recibir el mensaje. Aquí, Sagitario, con la carta de la estrella, se ve que vas a estar recibiendo todo lo que tú necesitas, todos los recursos que te son necesarios para continuar tus proyectos, para continuar quizás en tu labor actual o cambiarte de puesto laboral. Aquí vas a recibir ayuda. Si tienes un pequeño emprendimiento, viene la ayuda disponible para que esto siga creciendo, consiga más clientes. Y si no lo has puesto y quieres tener algún emprendimiento, pues definitivamente esta ayuda, estos recursos van a estar llegando. Aquí hay un flujo constante y vas a poder ver esta ayuda. Te va a llegar también, puede ser que te llegue información y muchísima claridad sobre lo que tienes que hacer. Aquí la estrella no solamente te dice que las cosas empiezan a fluir, que todo lo que tú necesitas te llega, sino también que vas a recibir la guía necesaria para salir adelante, para seguir adelante. Aquí todo lo que estaba estancado, si había algo que estaba bloqueado, que estaba estancado, que tú veías que no avanzaba, aquí con esta carta pues empieza a moverse. Y el colgado, pues el colgado me dice que acá las cosas, quizás muchos de ustedes la ven como que no están del todo correctas, están como que de patas arriba, no les están saliendo quizás como ustedes quieren, pero esta es la mejor forma que tienen para pasar. Aquí el colgado está diciendo que muchos de ustedes van a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo, y aquí van a entender por qué estaban pasando de esta forma. Ten en cuenta también que con la carta de la estrella, este estancamiento o esta pausa o todo esto pues comienza a avanzar, comienza a cambiar y empiezan a ver las cosas desde otro ángulo definitivamente. Y el rey de bastos, aquí el rey de bastos, aquí interviene una persona, una autoridad, puede ser alguien que actúa de forma directa, de forma decisiva. Esta impulsa que la situación vaya hacia adelante. Esto es alguien honesto, alguien con un carácter firme. Él hace que las cosas se muevan, que las cosas se agilicen, que las cosas avancen. Aquí se va a tomar el control de la situación y esto pues por supuesto produce un progreso gracias a la iniciativa de esta persona. Esta persona va a poner orden, va a poner dirección y vas a ver los resultados. Puede ser que no sea una persona, señores, y simplemente sea una energía de cambio que viene. Y acá pueden ser que sean noticias, que sean algunos acontecimientos importantes que llegan a través de algún tipo de acción directa. Y esto definitivamente, sea una persona, sea la energía que está llegando a la vida de ustedes, aquí marca un avance claro en lo que estaba estancado, en lo que estaba detenido, comienza a avanzar definitivamente. Y el 6 de bastos, pues el 6 de bastos, por supuesto, aquí ustedes obtienen logro, victoria, triunfo. Acá no solamente van a estar celebrando sus logros, ustedes personalmente dicen lo logré, lo conseguí, avancé, hice lo que quería, me llegó la ayuda que pedía al cielo, al universo, a mis ángeles, me llegó. No. Aquí te están diciendo de que te van a reconocer. Hay personas que van a estar reconociendo eso que tú hiciste. Estos logros van a ser reconocidos, vas a estar celebrando. Así que aquí llega triunfo, victoria y celebraciones de eso que has estado logrando, reconocimiento por parte de otras personas. Vamos a ver qué más viene acá para Sagitario. Salió, creo. Vamos a ver Sagitario. Aquí Sagitario con este 7 de copas, se ve que ustedes van a tener varias opciones. Aquí van a tener opciones que son buenas y otras que no lo son. Así que te va a tocar echarte para atrás, ver la figura completa y ver qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Aquí puede ser que te ofrezcan un trabajo que aparentemente es súper bueno o una inversión que es muy buena, pero quizás tengas que gastar más de lo que vas a estar ingresando. Así que tienes que revisarlo muy bien. Puede ser que te ofrezcan la compra de algo, pero cuidado. Por ejemplo, puede ser, no sé,
te venden una casa súper económica, pero un lugar, entonces, que se inunda o que pasan desastres naturales. Entonces, definitivamente te va a costar más el seguro que vas a tener que pagar que si hubieras comprado la casa en otro lugar donde quizás pagues un poco más caro por ella, pero definitivamente este es muchísimo mejor. Así que aquí tienes que tener cuidado porque hay ofertas que son buenas, pero ofertas que definitivamente no los aparentan serlo, pero tienen gatos encerrados, así que cuidado con eso. Y el 8 de oros, pues acá tú vas a estar perfeccionando lo que haces, vas a estar estudiando, vas a estar mejorando tus habilidades en tu trabajo. Si estás trabajando para alguien, puede ser ahí, o si estás pues siendo un pequeño empresario, aquí estás mejorando tus habilidades, estás perfeccionándolo, estás estudiando, posiblemente pases algún curso de certificación o algo de esto que te haga mejorar lo que tú haces. Aquí podrías estar estudiando cómo mejorar la atención a los clientes, cómo mejorar el servicio que prestas. Si creas un producto, pues cómo ese producto te puede costar menos y tú sacarle pues mejores ganancias. En fin, aquí tú vas a estar puliendo las cosas al detalle para que en el futuro, pues por supuesto, todo te salga súper perfecto. Y este 5 de copas, acá este 5 de copas me está hablando de pérdidas económicas. Pero no de pérdidas económicas grandes. Aquí puede referirse a pérdidas económicas que no son significativas. Esto no te va a dejar sin dinero, ni muchísimo, ni nada parecido. Esto podría referirse, señores, a un gasto que tengan que hacer, no sé, un auto que se le rompió, algún equipo electrodoméstico en la casa que tuvo algún tipo de dificultad y tuvieron que el dinero que tenían guardado, pues definitivamente tuvieron que gastarlo para esto porque no les quedó más remedio, tenían que arreglarlo, por supuesto. Estos son gastos menores que algunos de ustedes van a estar enfrentando, pero no se pongan así tan tristes ni llorosos. Recuerden que mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Pero aquí definitivamente no es algo grave y viene rodeado no con cartas negativas. Así que esto es quizás una pérdida o algo que te, como decía el colgado, que las cosas no te estaban saliendo como tú pensabas que te iban a salir. Aquí es posible que esto tenga que ver con aquello. Y existan inversiones que tú creías que te iban a dar resultados y definitivamente no te dieron resultados, o te dio algún tipo de pérdida. Y aquí es posible que con este 8 de oros tú estés estudiando cómo mejorar esto que quizás perdiste o que quizás no te rindió lo que te iba a rendir. Aquí tú vas a estar estudiando cómo mejorar y salir de esta situación. Y el as de espadas, señores, el as de espadas te dice que esto va a solucionarse, que eso va a resolverse. Aquí es el logro, aquí es triunfo, aquí es victoria. Repito nuevamente, acá, porque aquí vas a tener triunfo, victoria, logro y reconocimiento. Y el as de espadas es una confirmación de esto, ¿ok? Aquí todos los problemas, todos los conflictos, todo lo que tú tengas aquí se va a estar resolviendo y con muchísima claridad. Así que tienes acá el 6 de bastos y el as de espadas. Por muy mala que tengas la situación actualmente, no sé cuál es tu situación económica, muchos de ustedes, por muy mala, Sagitario, que la tengan, definitivamente este 6 de bastos y este as de espadas te prometen que todo va a estar resolviéndose y que vas a estar logrando tus objetivos y que incluso te lo van a estar reconociendo. Vamos a ver qué más viene acá con el oráculo de Lenormand. Sacar otra carta. Aquí, Sagitario, hay algo que estás cargando sobre tus hombros. No es un peso real como tal. Es una información que, como algo que tú tienes guardado, algo que no has sacado a la luz. Aquí esta situación puede sentirse pesada, confusa. Pero definitivamente esto es algo que no se ha dicho. Esto es algo oculto que involucra amor y poder. Porque el poder, porque me sale aquí el osito y me sale el corazón. Así que hay algo aquí que te estás callando. Muchos de ustedes
y no lo están soltando. Aquí hay una influencia fuerte. Esto que estás callando, que te crea un peso, es muy posible que lo hagan muchos de ustedes con la intención de proteger, de controlar, de proteger alguna situación, de proteger a alguna persona que emocionalmente ustedes por supuesto están involucrados con esta persona, porque nadie carga algo solamente para proteger a alguien que no conoces o que no te importa, ¿ok? Así que aquí definitivamente muchos de ustedes están cargando con algún secreto o con alguna información, pero no lo están haciendo de mala forma, lo hacen para proteger a alguien. Vamos a ver. Eso puede generar descarga, señores. Liberen cosas. Vamos con el oráculo de la sabiduría. Y sale acá la hora de la siesta para muchos de ustedes. Y Sagitario, con esta carta es bastante clara. La hora de la siesta te dice que es un periodo en el que deberías estar descansando, deberías hacer una pausa, deberías tomarte un break, deberías pensar en lo que quieres, imaginar lo que quieres. Definitivamente dejar tus listas a un lado, dejar toda la vorágine del mundo pues fuera un poco y tomarte una pausa, relajarte, irte a, no sé, de vacaciones. Si no puedes irte de vacaciones, pues nada, quédate en tu casa, pero relájate y tómate las siestas que tengas que tomarte. Quizás también está hablando de que deberías estar durmiendo mejor. Posiblemente algunos de ustedes no estén durmiendo lo suficiente y esto se refiere a que deben descansar. Y déjenme, señores, la frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre logro mi triunfo y mi éxito. Yo siempre logro mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.